Capítulo 6. Dalila. Conocí a Dalila en Copenhague en la fiesta nacional de una importante embajada europea con la que mantenía relación mi notario, que fue el que promovió la invitación y el encuentro con los miembros de la embajada. Él me presentó como un inversor inmobiliario francés. La residencia diplomática era una barroca y antigua mansión señorial del siglo XVIII. Después de saludar a los anfitriones, durante breve rato intenté conocer la embajada y paseé por su precioso jardín de hayas y pinos, entre los que destacaban tréboles violetas y rojos. Cuando volvía a la entrada principal, al borde de una gran escalera, allí estaba ella, impresionantemente guapa, con 2 copas de champagne en las manos. Me ofreció una de ellas y, al mismo tiempo, en inglés, se dirigió a mí con una sonrisa deslumbrante. Le invito a esta copa con tal de que haga algo que elimine mi aburrimiento. Se presentó como Dalila, una intelectual árabe que pasaba unos días en Dinamarca. Me resultó extraño que se considerara, ella misma, una intelectual. Pero fue su tarjeta de visita. No sabe cuánto me alegra conocerla. Balbuceé, fascinado y anonadado por su belleza y especialmente por sus labios. Sí, siento una enorme satisfacción por conocerla. Todo esto lo expresé en árabe clásico. Se extrañó al oírme hablar en la más bella versión de su lengua. Tenía cierto parecido con Gina Lollobrigida, algo más alta que ella, pero con cabellos y peinados similares. Su piel era morena y sus cejas espesas pero bien dibujadas enmarcaban unos grandes ojos negros. La nariz romana, el labio superior carnoso y el inferior más perfilado. Sus pechos eran generosos. Pero lo que más impresionaba de ella era el encanto personal que transmitía, su empatía y su extraordinario atractivo sensual que se expandía a través de sus poros. Poseía el don de la palabra, hablaba sin parar, casi sin respirar, con mucha autoridad. Cuando le pregunté de qué país era, me contestó: ¿Ha leído usted a Virginia Woolf? Me preguntó. Ante mi cara de extrañeza, me dijo: pues debería hacerlo. Es la mejor escritora de este siglo. Yo con ella digo que, como mujer, no tengo patria ni quiero patria. Mi patria es el mundo. Se quedó muy satisfecha por su declaración. Sonrió, tomó un sorbo de champagne y continuó hablando. Mi padre es un gran empresario en mi país, que es uno de los mayores productores de hidrocarburos en el mundo. Su hermano, o sea mi tío, prosiguió con cierta altivez, es nuestro embajador no solo en Dinamarca, sino en toda Escandinavia, pero con sede en Copenhague. Sin asomo de discreción, siguió: no le ocultaré que mi padre, junto con mi madre y yo, hemos venido a Copenhague porque él teme que se produzca un golpe de Estado en mi país por parte del ejército en contra de nuestro presidente, al que muchos no quieren. Por supuesto, terminaba bajando el tono de voz, mi tío, el embajador, no comparte esa opinión. Pero aquí estamos. ¿Y usted qué hace en Copenhague? ¿Y cómo es que conoce tan bien el árabe? Hace poco tiempo que ha muerto mi tío y soy su heredero. Empecé. Tenía la intención de contarle toda mi modesta historia, pero me interrumpió secamente. Lo que le pregunto, porque no lo entiendo, es cómo un europeo sabe tan bien el árabe clásico y no me contesta. Insistió, molesta. Me incomodó su impertinencia. Pensé que la misma pregunta podría yo hacerle a ella sobre su perfecto conocimiento del inglés, siendo, al parecer, árabe. Pero me tragué mi contrariedad. He nacido en Damasco y mi madre es siria, le dije. He vivido en El Cairo y trabajado como abogado en Beirut. Intentó interrumpirme, pero conseguí terminar. Conozco el Corán de memoria y me maravilla que exista una lengua tan excepcional como el árabe. Dalila, que normalmente a los 5 minutos de conocerme no se hubiese interesado por mí dado mi escaso atractivo físico, parece que se sorprendió al poder conversar en Copenhague con un occidental en árabe literal hablado con toda perfección. Me alabó mi conocimiento de esa lengua. Cuando me mostraba su asombro aprobatorio, alguien vino a recogerla. Debemos volver a vernos, ¿no? Me dijo al despedirnos. Y así lo hicimos. Pocos días después almorzábamos juntos. Me contó mucho más de su vida. Oyéndola hablar comprendí que Dalila, que tendría unos 30 años, era la síntesis del mundo oriental y del occidental. Había estudiado el bachillerato árabe con regulares resultados escolares. Sus padres la educaron de conformidad con las normas religiosas y sociales musulmanas. Con solo 18 años, me confesó,
Mi padre, en contra de mi voluntad que no supe imponer, me casó con el hijo de un importante político de mi país, bastante mayor que yo. Pero me divorcié de él algo más de 3 años después del matrimonio, es decir, con 22 años, alegando varios motivos que convencieron a mi padre que, en el fondo, es bastante liberal. Me guiñó y añadió pícaramente: en la cama era un negado. La tenía muy pequeña. Me quedé asombrado por su manifestación y ella se rió de su audacia. Me contó que su padre, arrepentido al parecer de haberla obligado a casarse, la ayudó a realizar estudios puntuales en centros universitarios en Francia e Inglaterra. Se especializó en el Oriente Próximo y en las principales civilizaciones mesopotámicas. Como eran temas que le interesaban, los estudió con mucha dedicación, hasta tal punto que llegó a conocerlos muy bien. Pero cuéntame, me dijo, ¿cómo es que sabes tan bien el árabe y conoces con tal profundidad el Islam? Yo ya había intentado, el día de la embajada, contarle lo poco interesante que es mi vida. Intenté dibujarla de nuevo brevemente. Me parecía que no me escuchaba. Me maravilla que exista algo tan excepcional como el árabe, reconocí. Creo que el clásico es una de las lenguas más asombrosas que Dios o el hombre han creado. Yo no soy creyente, pero cuando leo en árabe el Corán experimento un extraordinario placer espiritual. Me dicen que puede ser similar al que los judíos doctos, que son capaces de leer el hebreo antiguo, sienten cuando recitan el cantar de los cantares del rey Salomón. Dalila me escuchaba esta vez con atención, asintiendo a algunas de mis frases. Ella no conocía tan bien como yo el libro sagrado, pero había leído algunas obras como Las 1001 noches, parte en árabe y parte en francés. También conocía la Rihla, o el viaje escrito por Ibn Battuta, un viajero marroquí tangerino del siglo XIV, que cuenta sus viajes a través del mundo conocido desde Marruecos al África Occidental, pasando, por ejemplo, por España, la India y Arabia. Es un Marco Polo africano que posiblemente tiene más mérito que el veneciano. Esa tarde, Dalila me dejó hablar. Se interesaba en lo que le decía. Algo sabía ella del filósofo y médico cordobés Averroes, que sufrió la intolerancia religiosa de los almohades que habían conquistado España, y de Ibn Hazm, autor de la deliciosa El collar de la paloma, que hoy se podría definir como un texto filosófico erótico, y del tunecino Ibn Jaldum, posiblemente el mayor humanista árabe, que fue historiador, economista, geógrafo y filósofo. Por cierto, busqué y conseguí en inglés el librito de Ibn Hazm y se lo dediqué. Días después me dijo que le había gustado y añadió coquetamente que le había inspirado mucho. Dalila hablaba francés e inglés tan perfectamente como el árabe clásico. Para que se me entienda bien, conocía de memoria, por ejemplo, las más espléndidas canciones de amor de la libanesa Fairuz, del francés Charles Aznavour o del norteamericano Frank Sinatra. Además, era capaz de conversar en los dialectos árabes de casi todos los países del sur del Mediterráneo. Y por otra parte, conocía socialmente a todo lo mejor de las dos riberas de ese mar. Consiguió el divorcio con el apoyo decisivo de su padre. A partir de entonces, no se había casado de nuevo, a pesar de su edad, de su belleza y de las múltiples propuestas que había recibido. Por el simple motivo de que no le había dado la gana. No quería ser como su madre, una gorda matrona sometida al imperio de su marido. Salimos juntos varias veces. Creo que lo único que le atraía de mí era mi dominio impecable del árabe literal y quizá mi fortuna. Yo la invitaba a los mejores restaurantes y bares. Una tarde la llevé a mi casa, o sea, a la magnífica mansión heredada de mi tío, que no le impresionó en absoluto. Intenté torpemente seducirla. Ella no se inmutó, aunque me dejó que le acariciara las manos y los labios. Al tocarla muy por encima sentí que todo mi cuerpo, extrañamente, se estremecía. Por primera vez supe lo que era un intenso deseo sexual que no había experimentado al mismo nivel con Alba, a pesar de que creía que con ella había sentido amor. Tuve una extraña excitación, sentimiento o pasión que yo no conocía y que me pedía satisfacerla con ella. Así se lo dije, inocentemente. Tú me gustas, y si me lo propones, en el momento y en la forma adecuada, podría aceptar ser tu amante temporal. Pero nunca pretendas serlo con carácter exclusivo e indefinidamente, porque terminarías siendo un cornudo, me contestó con firmeza. Su declaración me sorprendió, me dejó pasmado, me pareció excesivamente cerebral,
Intenté adivinar cómo debía actuar. Por el momento no mostré que me importara lo que me decía y me puse a hablar de la literatura moderna. Si hablamos de autores modernos, al que más admiro es al egipcio Naguib Mahfouz, le comenté. Durante mi vida en el Cairo, leí una buena parte de sus obras. La que más me gustó fue El Callejón de los Milagros, que describe, a través de numerosos personajes de la pequeña burguesía y otros más modestos, la vida en esa ciudad, especialmente la cercana al mercado de Khan Chalili en la década de 1940. Es un hombre popular al que pude ver en varias ocasiones cuando paseaba con mi hermana en el café de los helados cercano al mercado. Pues siento decirte que no he leído a Mahfouz, me contestó, ya que mi familia lo considera demasiado social. A nivel popular, lo que más me gusta son las películas egipcias o las canciones de las grandes voces árabes. De las películas me acuerdo poco, pero sí recuerdo a los grandes intérpretes como Farid El Atrache o Halsun y muchos otros artistas árabes de los años 50 y 60. Conozco de memoria sus canciones tan bien como las de los chansonniers franceses. En todo caso, a pesar de que lo pasaba bien con ella, yo seguía pensando constantemente en Alba y nunca más me insinué con Dalila, ya que pensé que debía ser fiel a la memoria de Alba. Pero el tiempo pasaba y nada sabía de ella. Pensé que Dalila podía ser una diversión que me sacara de mi desasosiego. Después de reflexionar ampliamente, llegué a la conclusión de que debía seducirla para conseguir principalmente que no se aburriera conmigo. La verdad es que, a pesar de su enorme atractivo, yo no tenía especial interés sexual por ella, pero sí me agradaba culturalmente su compañía. Le mandé continuamente conjuntos de rosas o de otras flores de color intenso creados por la mejor floristería de Copenhague y le envié a su casa a través de la tienda Le Parfum d'Or preciosos frascos de Guerlain y otros de Chanel, no sé si 5 de Dior, que era el que ella usaba. Una vez que estuve en París le compré una colección de las mejores canciones francesas. Le regalé maravillosos pañuelos de seda de Hermès y de Loewe. Seguí invitándola a menudo a almorzar o a cenar en los más reputados restaurantes. Dalila me presentó a su padre, Faruk Turki. Era un gran señor, aunque quizá el origen de su fortuna no fuera honorable, ya que posiblemente la hubiese conseguido a base de sobornos y corrupción. Una tarde su padre me citó en el Hotel d'Angleterre. «Me temo que usted se enamorará de Dalila», me dijo mientras apuraba un dry martini. «Es mi hija y la quiero enormemente, pero tenga cuidado con ella. He de reconocer que es una mujer de enorme atractivo, aunque, con sinceridad, usted no parece ser el hombre muy seguro de sí mismo que ella necesita. Sin embargo, creo que es usted una buena persona. Me ha dicho mi hija que, por su padre, tiene usted ascendencia turca y morisca, y compruebo que sus conocimientos del árabe y del islam son extraordinarios para un no creyente. Son puntos a su favor, pero le repito, tenga cuidado». Se detuvo un instante, tomó un sorbo de su bebida. «En todo caso», prosiguió, «mi hija pertenece al Islam y usted a la cristiandad. Ella es, además, por su educación, un híbrido entre el Oriente y el Occidente. Tiene de ellos tanto lo mejor como lo peor. Lo verdaderamente malo es que creo que ella también se está interesando por usted. En fin, no me dirá nunca que no le avisé. Su madre era muy cariñosa, aunque no me reveló lo que realmente pensaba. Constantemente me sonreía. Cuando llamaba por teléfono preguntando por Dalila, casi siempre era ella la que respondía. «Espera, ahora mismo se lo digo, no tardará. Que tengas un buen día», me decía, si estaba en casa. «Y si no, no está en casa, pero no te preocupes. En cuanto llegue se lo diré. Te llamará enseguida». Y de nuevo me deseaba un buen día. La verdad es que yo no tenía ningún interés amoroso por Dalila. Yo seguía pensando en Alba. Una tarde, mientras yo interpretaba un fácil, aunque precioso preludio de Debussy, pensé que perdía lastimosamente el tiempo con Dalila, puesto que muy poco me aportaba y que debía dedicarme a realizar algunos de los proyectos que tenía en mente. Decidí tomármelo en serio y restringir las salidas con ella. Volví a pensar, esta vez seriamente, en dedicarme a estudiar la historia de las relaciones entre Occidente y Oriente y en particular cómo los países occidentales a través de la historia han engañado y sometido a los orientales que son herederos de los que formaban parte de Mesopotamia o del antiguo Egipto que impulsaron el progreso de la humanidad. Era un plan ambicioso y me entusiasmaba desarrollarlo. Pienso que en la vida siempre es necesario contar con un gran proyecto
Los rinocerontes no lo son. Son una afición, un capricho. Alba tampoco lo era, sino una obsesión, un amor, un no sé qué. Dalila, un pasatiempo o como máximo una amistad interesante o quizá un deseo. Un proyecto es una idea o pensamiento de ejecutar algo que hace falta desarrollar con constancia. Creo que a nivel personal su realización no debe durar mucho tiempo. Si se eterniza, casi nunca se hace. Al menos esto es lo que pensaba Montesquieu.